88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Además, se debe garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Allimpuncha y muy buenos días, Huarmicunas, Turaycunas. Comenzamos nuevamente un nuevo episodio de Ñucanchis Cancunapaj en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. El día de hoy, 5 de octubre, ya, ¿no? El 10º mes de lo que va del año 2022. Y nosotros aquí en Radio Chasqui estamos preparados para brindarle toda la información del día de hoy. Aquí en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Así que bueno, vamos a comenzar ahí presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta nueva edición de Ñucanchis Cancunapaj en operaciones técnicas. Como siempre, Gustavo Ballesteros, y que me acompaña el día de hoy, ¿no? Hoy día nos tocó trabajar juntos nuevamente. Buenos días, hermano. Muy buenos días, Allimpuncha y Alinzuca Lintuta, en el horario que nos estés escuchando. Y bueno, nuevamente arranca este semanario, este informativo semanal. Miércoles 5 de octubre, con una temperatura bastante sofocante a estas horas de la mañana, 20 grados y un poco más, creo, porque eso es lo que marca el termómetro. Y el termómetro de la provincia también con mucha información. Y del país, ¿no? Y del país, ¿no? Así que mientras el fin de semana celebrábamos la victoria de Lula, con algunas variantes, con algunas buenas noticias para los pueblos indígenas, que vamos a estar informando en el transcurso de la mañana, en la provincia y a nivel nacional se pinta otro color, ¿no, César? Sí, así es. Bueno, sí, mucha información. Lamentablemente nosotros por ahí en Radio Chasqui siempre comenzamos y pareciera que empezamos con esas malas noticias, ¿no? Pero bueno, es el contexto que estamos atravesando lamentablemente en la provincia, a nivel nacional y a nivel internacional, digamos, con algunas cosas que pasan. Así que vamos a arrancar ya, ¿no? Arrancamos con una noticia provincial, sí, justamente acoso de la policía provincial a periodistas y comunicadores independientes. ¿Qué me dice de esto, no? ¿Es algo nuevo? No sé, nos preguntamos nosotros. No, es una práctica que lamentablemente se está naturalizando. Lamentablemente. Ese es el punto, ¿no? Uno de los portales acá de la provincia, justamente a través de una periodista también de un conocido canal, ¿sí? Una de las víctimas explicó que varias coberturas fue fotografiada por efectivos de la policía. El reclamo llegó a la legislatura durante el debate sobre la reforma de la Constitución. El caso más grave, un policía infiltrado en un medio comunitario, ¿no? Claro, lo que pasó con los compañeros de Radio Pueblo, digamos, sí. Y bueno, y está lo otro, que lo padecemos nosotros en carne propia, ¿no? Como comunicadores hemos estado en varias circunstancias, en la legislatura, en la Casa de Gobierno, en la plaza, en distintas actividades, qué sé yo, en el Ministerio de la Acusación, en el Ministerio de la Mujer, ¿no? En la Secretaría de... Entonces, y en todos estos sentidos, digamos, cada vez que hay un movimiento masivo, digamos, popular, está la policía, ¿no? Y ahí le saca foto a todo el mundo, digamos, a quienes están al frente, quiénes son los dirigentes, las banderas, las pancartas, y también, y esto es algo que viene pasando hace mucho, que a nosotros mismos nos sacan fotografías. ¿Quiénes son los que están con las cámaras? ¿Quiénes son los que están con los micrófonos? Si tienen identificación, las obleas nos sacan fotos las obleas. Es un trabajo sistemático, digamos, que tiene por ahí la policía ya, avalado obviamente por el gobierno de la provincia de Jujuy, ¿no? Y el trabajo en redes sociales también, ¿no? Con algunos perfiles truchos que la verdad que deberían tomarse un poquito más el tiempo para elaborar algo para que uno se los crea, pero bueno, justamente estamos hablando de la compañera periodista Berta Lidia Jerónimo, ¿sí? De un medio bastante conocido acá en la provincia, y ella posteó ahí en su muro personal. La verdad no sé cuándo comenzó, pero con el correr de las coberturas lo fui naturalizando. Me repetí a mí mismo, es un laburo, seguro reciben órdenes. Recién tomé dimensiones de la gravedad cuando fuimos a Libertador. Hay un efectivo me dijo que sacaban fotos porque esas eran las directivas de la regional. Preguntó que por qué los policías sacan fotos a los periodistas. Hay órdenes para identificar a quienes cubrimos determinados temas. ¿Cuál es el fin? ¿Qué sigue después? Y tenemos una... Ahí lo que decías vos, ¿no?
cuando se va naturalizando y justamente tenemos en un contexto donde se ha renovado una constitución y esa constitución cada vez aprieta más los derechos de todos los sectores. Y uno de los sectores que por ahí menos derechos tiene cuando sale a la calle son los sectores de comunicación, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esa es la situación. No solamente se está avanzando, digamos, en contra de las organizaciones sociales, comunidades indígenas, gremios, sindicatos, aquellos, digamos, que no están de acuerdo con las políticas del gobierno provincial actual, sino también se está avanzando sobre, ¿no?, la libertad de prensa, ¿no? El trabajo de cada uno de los profesionales comunicadores populares o de medios de comunicación también masivos, porque acá la compañera es de un medio de comunicación de los grandes que tenemos acá dentro de la provincia. Imagínense, ¿no?, si una compañera de trabajo que tiene un espaldarazo, ¿sí? Un apoyo de un medio bastante fuerte, bastante hegemónico también en la provincia, imagínense qué nos queda a los comunicadores, ¿sí?, que salimos a las calles y con la intención de informar y que la noticia llegue lo más objetivamente hacia el público, ¿no? Sí, bueno, esa es la situación. Pasamos pasamos a otro tema. Sí, pasamos a otro tema. Justamente, ¿no? Tiene que ver con los reclamos sociales, en este caso, de un espacio que es un gremio, ¿no? Que es el gremio de APUAP, ¿no? Que van a continuar con los reclamos, ¿no?, de este sector de profesionales que ahora van por un ruidazo, dicen, ¿no? Son bastantes ya las acciones que hace bastantes años viene realizando APUAP, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, que no es de ahora, sino prácticamente que se agudizaron, si se quiere, en la etapa de la pandemia, ¿no? Donde por ahí se pudo visibilizar de mejor manera, si se quiere decir así, todo lo mal que está la estructura de la salud pública aquí en la provincia, al menos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí los profesionales que se aglutinan en APUAP van a realizar acciones más constantes que en los últimos meses ya aún no obtienen respuestas favorables del gobierno ante sus reclamos, ¿no?, ante esta situación. Desde los primeros días de septiembre, autoridades y afiliados a la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública APUAP vienen realizando constantes medidas de fuerza de distinta modalidad para obtener respuestas a reclamos salariales y laborales sin que estos hayan sido atendidos desde el Ejecutivo Provincial. Entonces lo que se va a hacer ahora, mañana precisamente, es un ruidazo en toda la provincia por salarios dignos en capital e interior y bueno, y en cada lugar de trabajo a partir de las 10 de la mañana. Así que bueno, también ahí estamos pasando la información, ¿no?, para que todos los lugares por ahí donde repercuta este tipo, ¿no?, porque son varios trabajadores que trabajan en distintos espacios ministeriales, especialmente de la Administración de Salud, que por ahí se van a ver afectados, así que también para las personas que estén atentas a esta situación. Bien, ahí recordemos entonces el día de mañana las autoridades de APUAJ confirmaron una actividad que se realizará por el casco céntrico, calculamos, que los denominaron ruidazo. Movilización también entonces. Sí, así que solicitan principalmente, obviamente lo que están solicitando todos los gremios, salarios dignos y acordes a los índices inflacionarios. Así que bueno, ahí estaba la situación. Creo que ayer habían citado a paritarias. También está en conflicto el gremio del CEDEN también, que sabemos que vienen peleándola ahí con el señor Jorge Montero. Y bueno, la preocupación era si el gobierno provincial había avalado a través de una reunión de paritarias la elección que impuso nuevamente a Jorge Montero como secretario gremial del sindicato del CEDEMS. Bueno. Impuso, ¿no? Bueno, y es una... Me pregunto yo, ¿no? La verdad, por ahí me callo un poquito, porque a uno como que, no sé, lo sobrepasa, digamos, este tipo de situaciones cuando ves tanta injusticia, digamos, ¿no? Especialmente en lo que está atravesando el sindicato del CEDEM, ¿no? Que a nuestro entender, digamos, las elecciones ya se hicieron anteriormente y fueron claras, digamos, y dieron como ganador a otra lista, ¿no? A la lista morena. A la lista morena. Y entonces, bueno, y hoy, digamos, que con distintos argumentos, digamos, este sector de Montero, avalado también por el gobierno de la provincia, digamos, reciba, ¿no?, este paraguas para que lo vuelva a meter dentro del CEDEM, digamos, es como, no sé. Se involucra el Ministerio de Trabajo de la provincia, la Junta Electoral del gremio y obviamente
después todo el círculo cierra con el aval provincial del gobierno. Así es, bueno, esa es lamentablemente la situación. ¿Pasamos a otra información, Gustavo? Sí, así. Le comento, ¿no? También Sí. ahí en el contexto provincial, Sí. el día de ayer justamente hubo una nueva protesta, ¿no? En la peatonal, ¿sí? La peatonal, conocidísima peatonal que tenemos acá dentro de la provincia, un lugar muy comercial, ¿no? Muy comercial, justamente estamos hablando de un comercio bastante conocido que tiene años en la provincia. Estamos hablando de Castillo, ¿no? Esta empresa que tantos disgustos ha dado y ahora Una mala experiencia por ahí. la mayoría tuvo varias malas experiencias con Castillo. Pero bueno, esta vez está relacionado a 3 trabajadores de esta empresa que fueron echados sin ningún aviso, ¿no? Sí. Sin respuestas de la empresa. Desde el sindicato de la empresa de comercio señalaron que las medidas de fuerza seguirán hasta tanto el gobierno llame a conciliación obligatoria, ¿sí? Justamente estamos hablando por 3 empleados que estaban en este local bastante conocido como Castillo. Y justamente fueron desvinculados de su trabajo sin ningún aviso y sin ningún nada, así de una los echaron. Bien, bueno, qué mal, ¿no? Y lo mismo había pasado, si no me equivoco, con otra casa comercial, Ribeiro puede ser, que también, pero Ribeiro, desvinculó a todos, ¿no? Cerró sí. y desvinculó a todos los empleados. Bueno, ¿no? acá en la Pero- provincia hay una modalidad bastante simple donde las empresas quiebran y automáticamente se desconocen a los trabajadores. Todo, ¿no? Ha pasado con Ribeiro, como usted dice, también ha pasado con la gente de Garbarino, ¿sí? De Que Garbarino. Cierto, ha sí, desaparecido, sí, ¿sí? También sin dejar a los empleados con algún visto bueno, con algo referido a alguna estabilidad económica, ¿no? Después tenemos también trabajadores de supermercado, y algunos también han tambaleado, pero con ayuda del gobierno provincial y nacional, hoy siguen subsistiendo. Mira vos, bueno. Hablando de subsidios, ¿no? Porque más o menos va por ahí. Nos vamos a un contexto nacional. Bien. Tiene que ver con las tarifas de luz y gas, ¿no? Y nos preguntamos nosotros quiénes comenzarán a pagar sin subsidios a partir de octubre. Ahora, ya, este Ahora, mes. ¿no? Sí, ¿no? Bueno, la información, bueno, en un medio nacional dice que se aplicará un nuevo cuadro tarifario a los que no se anotaron en el registro o quedaron dentro del nivel 1 de más ingresos. No se aumentará a los beneficiarios de la tarifa social. Si bien estaba previsto que la segmentación de tarifas y la quita de subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos comenzaría en septiembre, demoras en la reglamentación y un porcentaje del 35% de hogares que no se anotaron en el formulario online obligaron al gobierno a postergar la segmentación para octubre. ¿Quiénes son los usuarios que dejarán de recibir subsidios y tendrán aumentos en las tarifas durante el mes? Se aplicará a los que no se hayan inscrito en el formulario online de registro de acceso a los subsidios de energía, ¿no? Y a los que completaron sus datos pero quedaron clasificados como usuarios del nivel 1. Son hogares que declararon reunir alguna de las siguientes condiciones considerando a todos sus integrantes: ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a, hay un número bastante elevado ahí, 419.000, si no me equivoco, Sí. pesos, ¿no? ¿Qué es Canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC. Sí, Sí. decime. No, veía bastante el número. Yo Sí, digo, muy ojalá alto, llegaríamos ¿no? a eso. Por eso te decía un número bastante alto. Digo, Sí. no sé si deben ser un sector minoritario, digamos, que puede acceder a eso, ¿no? Digamos, porque nosotros no llegamos. La mayoría de los hogares, al menos de lo que conocemos nosotros dentro del contexto, nuestro contexto provincial, no superan 50, 60, 80.000, ¿no? Por ahí, pesos, ¿no? Y las provincias que quedaron exceptuadas de, Sí. de este beneficio es el partido de Patagones, Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, donde los ingresos mensuales totales deberán ser equivalentes a superiores a los 511.000 pesos y monedas. Chiu. Tener, bueno, otra de los que no, digamos, de estas que te condicionan para no acceder, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, tener 3 o más inmuebles, poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena, ¿no? ¿Qué tal este ítem?
Así que bueno, ahí la buena noticia para los niveles 2 y 3 que se inscribieron en la segmentación y que era a partir del mes de septiembre. Este mes de octubre ya se ha confirmado y van a empezar a recibir ese subsidio de la nación para que no les llegue la boletita con esa sorpresa que nosotros en la provincia ya la tuvimos. Sí, ¿no? Bueno, pero por ahí para ahondar un poquito más, hay una estimación que hace el gobierno, ¿no? Y según estimaciones del gobierno nacional, más de 5 millones de usuarios de energía dieseléctrica sobre un total de 15 millones no se anotó en el formulario, ¿no? Supongo que es porque de antemano sabían que no podían acceder, digamos. El decreto de segmentación de subsidios publicado en junio pasado estableció 3 niveles de usuarios según sus ingresos, altos, medios o bajos, pero no se detalló en forma específica en qué nivel se ubicaría a las personas u hogares que decidían voluntariamente no anotarse en el registro, ¿no? Bueno, para completar la información. Bien. Bueno, mientras estamos a 24 minutos de las 10 Ya de la pasa, mañana, sí. Estamos compartiendo este semanario informativo día miércoles y justamente saliendo en redes sociales, ¿no? Estamos saliendo por Sí. YouTube, por Facebook y estamos saliendo por el streaming de audio por Cero. Sí, y algo que siempre nos olvidamos, ¿no? También de eso, ¿no? De recalcar los teléfonos de contacto, las formas que tienen de contacto las personas que nos están escuchando para contactarse con Ñucanchis Cancunapa o con Radio Chasqui Jujuy, ¿no? El teléfono de contacto 388-460-2141. El correo electrónico también radiochasquijujuy@gmail.com, ¿no? Y bueno, en las redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todas, ¿no? En Bueno, todas. nos falta TikTok nomás ahí, bueno, ya vamos a ver esas. Ya podríamos. Así que bueno, bajamos un poco ahí a la información y nos situamos en un contexto más de nuestro ámbito dentro de nuestro Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui. El día de hoy se va a estar realizando a las 2 de la tarde, 2:30 más o menos arranca, allí en Yachay, ¿no? De la Diplomatura en Culturas Originarias, ¿no? Es un primer encuentro de jóvenes que se va a estar realizando, ahí me dicen, ahí me pasa, creo que es en la sede del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, Esteban Echeverría 663, pero donde se hará la presentación, ¿no? De la diplomatura y se estará hablando de la historia del año educativo Anastasio Inca, ¿no? Y también Así de es. quién fue Anastasio Inca, ¿no? El líder histórico de la batalla de Quera, ¿no? Y este año educativo que se encuentra en el barrio Belgrano, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, lleva el nombre, ¿no? Justamente de Anastasio Inca. Así que bueno, esta actividad va a estar desarrollada entonces por el área de educación, la diplomatura en culturas originarias, que va a trabajar ahí con los hermanos jóvenes también, ¿no? De acá que tenemos dentro del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, y contando un poco la historia de lo que fue el año educativo Anastasio Inca y en sí también lo que fue la historia, la participación de Anastasio Inca en cuanto a la lucha por la tierra y el territorio allá en la batalla de Quera, ¿no? A finales del siglo XIX. Así es, y justamente hablando sobre esto también, es también referido al Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, el día de mañana se va a realizar el segundo encuentro provincial del área de comunicación del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, ¿sí? Justamente con los talleres de comunicación indígena y popular, redes sociales, radiodifusión, contenidos audiovisuales y entrevistas. Así que esto es una actividad justamente para los hermanos que están encaminando el trabajo de la comunicación indígena en el Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, jueves 6 de octubre de 10 a 15 de la mañana, también en sede provincial Esteban Echeverría 663 del barrio Gorriti. Bien, así entonces pasamos toda la información también referida a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Que pertenecen al Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui. ¿Qué te parece, Gustavo, si vamos a escuchar un poco de música y volvemos con un tema fundamental, ¿no? Que estuvo lamentablemente pasando el día de ayer, que tiene que ver con el pueblo mapuche, ¿no? Hay temas bastante importantes para el próximo bloque y se viene lo pesadito del día, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en Ñucanchis Cancunapa. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñucanchis Cancunapa, De nosotros para ustedes. un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 32 minutos de las 10 de la mañana, 22 grados de temperatura, miércoles 5 de octubre, comenzando este segmento, el segundo segmento informativo. Acá vamos a hablar justamente de lo que ha pasado y lo que se ha masificado en diferentes informativos, redes sociales, canales, radios, y estamos hablando justamente del atentado, si se puede decir, contra el pueblo mapuche, y justamente repudiamos la violenta represión en contra de la comunidad mapuche Lof Lafken Wincul Mapu. Desde el Consejo de Pueblos Originarios Yancamaki, justamente de Jujuy, repudiamos la represión policial desatada en Villa Mascari en contra de la comunidad mapuche Lof Lafken Wincul Mapu. En los últimos tiempos se han acrecentado el hostigamiento en contra del pueblo mapuche en su conjunto, promovido por sectores de la derecha racista, representantes del partido políticos como Patricia Bullrich, quien ordenó la represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel
allá por 2017 y recientemente encabezó una marcha en contra del pueblo mapuche. Apelamos a que el Estado argentino haga respetar los derechos de los pueblos indígenas como el acceso a las tierras aptas y suficientes, la ley de propiedad comunitaria indígena, el derecho a la consulta previa, libre e informada y la ley 26.160 para impedir este tipo de hechos que representan el genocidio que sufrimos los pueblos indígenas desde hace más de 500 años. Y bueno, hay una situación que la verdad ha sido masificada por los medios comunitarios, por los medios indígenas sobre todo, las radios comunitarias, los puntos populares, y justamente está con esta represión hacia el pueblo mapuche, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y es algo que nosotros lo conversábamos recién, ¿no? Decíamos de dónde tomamos, digamos, para informar, ¿no? Y debatíamos en los medios nacionales, por lo que vimos ayer, digamos, sean, digamos, de la oposición o del oficialismo, algunos medios que sabemos, digamos, que tienen este tipo de parcialidad, informaban casi de idéntica manera, ¿no? Sí. La estigmatización sobre el pueblo mapuche se daba en ambos lados, ¿no? Sí. Y esto nos marca por ahí nosotros que cuando el problema es algún pueblo originario, digamos, y avanza en cuanto a la recuperación de tierra y territorio, lamentablemente todos los intereses, digamos, de los distintos actores se conjugan, ¿no? Como que se ponen en grupo todos, se alinean y ahí no hay distinción, ¿no? Ni partidos políticos, ni banderas políticas, ni ideología, ni nada, digamos, y la cuestión se vuelve, digamos, contra un determinado pueblo, digamos, en este caso el pueblo mapuche, digamos. Entonces creemos que los intereses de las clases dominantes se ponen, digamos, todas de acuerdo para esto que tiene que ver con el avance en contra de los pueblos originarios, ¿no? A la hora de hacer este tipo de acciones. Y vuelve a resaltar lo que es el individualismo, ¿no? Como vos decías, acá no hay colores ni partidos políticos, acá se consensúa justamente y se pone en contra con palabras muy fuertes como ese pueblo terrorista, así como lo denominan al pueblo mapuche. Usurpadores, varias cosas, digamos. Y la verdad que por ahí el fundamento de muchos medios nacionales y provinciales también ha sido de que las tierras no han sido ocupadas ancestralmente por los mapuches. Es terrible lo que se dice y por eso hemos leído varios portales, varios medios nacionales y ninguno hace referencia a la posesión ancestral de las tierras, ¿no? Sí, que está, ¿no?, enmarcado dentro de la Constitución Nacional, ese reconocimiento que hace la Constitución, digamos, en el artículo 75, inciso 17, si no me equivoco, digamos, donde reconoce la preexistencia al Estado, ¿no?, de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche preexistente también, sí, ¿no?, obviamente, con mucha más historia, digamos, incluso de no haber sido ni siquiera conquistado, ¿no?, en aquella parte, pues, en aquella etapa, digamos, de la historia en donde los españoles, digamos, invadieron y qué sé yo, comenzaron a conquistar pueblos. El pueblo mapuche fue un pueblo que resistió y sigue resistiendo hasta el día resistió de hoy, ¿no? Esa debacle de la campaña del desierto, ¿no? En sus dos posiciones fue el que más puso resistencia y como dice el hermano César, ahí fue uno de los pueblos que sigue resistiendo, ¿no? Sí, y por eso optamos, digamos, en que la información debería salir directamente de los medios de difusión o de los portales de los pueblos, ¿no? De los mismos pueblos, ¿no? En especial del pueblo mapuche. Entonces es que nosotros la información ahora que que ya dimos, digamos, por ejemplo, de lo que es la posición política dentro de prensa originaria del Llancamaqui y del Consejo de Pueblo Originario del Llancamaqui ante este hecho, también vamos a leer por ahí el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Y en acá los hermanos lo que dicen, bueno, condenan y un repudio a la represión en Lafken, Winkul, Mapu, ¿no? La remanida estrategia del garrote ha causado dolor y muerte, pero jamás trajo solución ni aportó salida a nada, solo aportó muerte por represión, como las vidas que se perdieron recientemente Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Elías Garay. Son muertes que esperan sean condenados sus responsables políticos y materiales. Los conflictos territoriales que el Estado ha causado a lo largo y ancho del territorio mapuche no se solucionan con represión y violencia, se solucionarán con aplicación de derechos. El gobierno de Río Negro no aplica la ley 26.160 ni cumple lo que indica la mismísima Constitución Nacional
argentina que habla de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y el registro de sus personerías jurídicas. Incluso menciona claramente el acto de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Lejos de cumplir con las leyes que tanto le gusta nombrar, la gobernadora Carreras se suma a Bullrich y a Pichetto para fomentar el odio racial y la ignorancia, mientras defienden a Lewis apelando el fallo que condena al usurpador británico. Tienen la caradurez de hablar de soberanía. Por otro lado, la sobredimensión de los medios de comunicación muestra a la Patagonia como un territorio ocupado por el terrorismo mapuche para justificar la nueva militarización de los territorios comunitarios y generar la represión que garantice la propiedad privada de los poderes locales que han hecho marchas pidiendo nuevos derramamientos de sangre mapuche. En la Patagonia no existe el conflicto mapuche, existe el conflicto generado por un Estado dispuesto a perpetuar la deuda con el pueblo mapuche. No se cumple ninguna de las obligaciones que exige la ley a los gobernantes provinciales y federales. Una de las principales es la de generar políticas de restitución territorial a las miles de familias desterradas desde sus hogares, desde sus lugares de origen, a las periferias más empobrecidas de las ciudades patagónicas, en particular a las que son empujadas a sumarse al tremendo cordón de pobreza de Bariloche. Por el contrario, el Estado Nacional hace su aporte a la deuda eterna, ¿no? Desguazando al INAI, que debe la implementación del relevamiento desde hace 16 años, y desplazando a Magdalena Odarda a pedido de los gobernadores. Como si todo esto fuera poco, ahora cree cumplir enviando un descomunal aparato represivo. Esta represión y violencia solo dejará satisfecha a una derecha cargada de odio, pero agrandará la herida que sigue abierta en el pueblo mapuche y que hoy sangra aún más ante un gobierno nacional y popular, entre comillas, ¿no? Esto lo digo yo, que se une en un objetivo de reprimir junto a esta derecha la más cargada de violencia racial que ha surgido en el país. Por territorio, justicia, libertad, Marichihueu, pueblo mapuche. Bien, y justamente hacemos referencia nuevamente y resaltamos esto, ¿no? El desalojo y la represión en el día de ayer del Lafken Winkumapu es una muestra más de que no existen cantos de sirena de un gobierno nacional y popular. ¿Habría alguna diferencia si la resolución del Ministerio de Seguridad en crear un comando unificado de seguridad zona Villa Mascardi estaba firmado por Aníbal Fernández o si lo habría hecho Patricia Bullrich? El desalojo fue muy terrible, con hermanos y niños que están detenidos hasta el día de hoy, ¿sí? No sabemos por qué, pero la orden de intervención en la comunidad, ¿sí?, cercana al pueblo de Bariloche, no supo distinguir quién es dentro de dicha comunidad y quiénes están dentro del pueblo mapuche. Habla de una inteligencia argentina terrible, nefasta, ¿sí?, e inoperante, si se puede decir, y obviamente relacionada al trabajo que han hecho. Así que, bueno, ahí con las noticias justamente estamos día a día con esto. Vamos a tratar de tener contacto con algún hermano de allá cercano, ¿no? Sí, lo hemos tenido anteriormente, ¿no? Con Orlando Carriqueo, por ejemplo, que es representante del Parlamento Mapuche de Río Negro, ¿no? De la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, ¿no? Y él nos comentaba justamente esto y lo preveía, ¿no? Él, me acuerdo en esa entrevista, ya nos decía, digamos, que se están agudizando los conflictos y hay un avance tremendo, digamos, de una sociedad racista, especialmente ahí en la Patagonia, digamos, de la derecha, pero fomentado, ¿no?, y avalado por partidos políticos y medios de comunicación. Él ya lo preveía, ¿no? Y lamentablemente esta situación se dio el día de ayer, ¿no? Como anteriormente también se dio en el gobierno de Mauricio Macri, que causó, digamos, la muerte de Santiago, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y también la de Rafael Nahuel, digamos. Ahora yo traigo por ahí a memoria, a colación, recuerda ese momento en donde Fernández acompañaba a Evo Morales por la ciudad de La Quiaca, por el paso fronterizo, que la verdad que fue muy fuerte, para un gesto muy grande para la democracia, tanto de acá de Argentina como del hermano país de Bolivia. Pero en el día de hoy se han ensañado tanto con los símbolos ancestrales. Ayer veíamos en la represión no solo el ensañamiento con los hermanos, con los chicos, con las mujeres,
sino también con los símbolos ancestrales, ¿no? Y esto me trajo a memoria ese tiempo nefasto donde Yáñez quemaba una huipala. Claro, sí, ¿no? Donde, bueno, sí, es eso, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede decir? Digamos, la burla, si se quiere, digamos, hacia cada una de las cosas que tienen las comunidades indígenas, no los pueblos indígenas, en realidad, digamos, a la historia, a la cultura, ¿no? Hay un desmerecimiento total, digamos, y un desconocimiento total por parte del Estado, camuflado, ¿no? En muchas cosas, digamos, esto también a nosotros, y hay que decirlo así, se creía, ¿no? Y muchos sectores de los pueblos indígenas han apoyado, ¿no? A que primero han trabajado para que Mauricio Macri se vaya del gobierno, ¿no? Y han aportado, digamos, desde su lucha, desde sus propias perspectivas también para que Alberto Fernández sea presidente. Y el día de hoy, digamos, creyendo que muchas de las cuestiones sin resolver históricamente por parte de los pueblos originarios, que tienen que ver con la devolución de las tierras, el principal de todos, digamos, se iba a encaminar por buen puerto. Pero las pruebas hasta el día de hoy, digamos, nos marcan un terreno contrario, digamos, a lo que se preveía en aquel entonces. Y esta es una alerta porque se termina derrumbando algo que nosotros ya sabíamos que estaba caído, ya lo preveíamos hace mucho tiempo, como lo decían, con algunos hermanos como referentes en la parte sur, y nosotros también como un análisis personal, como medio que vemos el día a día en un contexto provincial y en un contexto nacional que la verdad que cada vez favorece menos al sector social, al sector de las comunidades indígenas. Sí, y por ahí, bueno, yo de mi parte, digamos, para culminar esta parte, este segmento, digamos, que nos da mucho para hablar, ¿no? Personalmente me venía a la cabeza el día de ayer, cuando veía esto, digamos, pero qué contradictorio, decía, ¿no? Hace un par de meses, nada más, digamos, estábamos en el Chaco, celebrando, digamos, el reconocimiento por parte del Estado argentino sobre la masacre de Napalpí, ¿no? El Estado reconocía que cometió un crimen de lesa humanidad contra el pueblo Mocoit y Com, digamos, a principios del siglo XX, en la masacre de Napalpí, sobre estos pueblos. Y qué paradoja, digo, ¿no? Y ahora más al sur, hace todo lo contrario, ¿no? No reconoce ni al pueblo mapuche como preexistente, digamos, y la ocupación preexistente que hace de los territorios, digamos, y por ende también no reconoce el genocidio, ¿no? Sí. Que se llevó a cabo también a finales del siglo XIX y que hoy en día sigue todavía, ¿no? Ese avance. Hoy camuflado capaz que en otras cosas, no es un avance, digamos, que a lo estilo de que fue aquella mal llamada campaña del desierto, pero esta campaña del desierto aún continúa, ¿no? Es la misma, con otros matices. Con otros nombres, con otros matices, en otro contexto y con nuevos personajes y nuevas estrategias sobre todo, ¿no? Sí. ¿Le parece que pasemos a otro tema? Porque la verdad que esto nos pone mal. Sí. Ayer muchos videos en redes sociales, no en medios masivos, la verdad el maltrato que tuvieron hacia las hermanas y los hermanos y los niños, ¿no? A nuestras guaguas, cómo lo tenían, la verdad, no tiene palabra, digamos. ¿Le parece? Pasamos nuevamente a una noticia provincial. Bien, volvemos. Vamos a hablar un poco de este Capacñam. El Capacñam 2022, arrancó. Séptima caminata por el agua y por la vida del 4 al 12 de octubre. Justamente se está realizando. Coméntenos un poco mientras yo voy a tratar de comunicarme con el invitado del día de hoy. Sí, el día de ayer, ¿no? Como estaba previsto, 4 de octubre, arrancó la marcha, ahí desde La Puna, de aquí de la provincia de Jujuy. Esta caminata ya se viene realizando hace más de 7 años, digamos, porque tuvo un parate en realidad lo que fue la pandemia del año 2020, así que bueno, pero esta es su séptima caminata, digamos, que ya arrancó desde La Quiaca. Seguramente el día de hoy estará arribando a la ciudad de Orapampa, si no nos equivocamos, y entonces llegará el 12 de octubre hasta aquí a la ciudad de San Salvador de Jujuy, en un día muy significativo obviamente para los pueblos indígenas, ¿no? Así que bueno, el día de ayer los hermanos por ahí de la comunidad Natividad Quispe, también de la ciudad de La Quiaca, una comunidad que pertenece al Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui, estuvieron acompañando ahí en la ciudad de La Quiaca el inicio de esta marcha, ¿no? Donde obviamente como todo acto que lleva un inicio dentro de los pueblos indígenas, conllevó una ceremonia previa, digamos, al inicio, a cargo de los hermanos ahí de las comunidades indígenas, por ejemplo, en la comunidad de La Quiaca Vieja, ahí en la ciudad de La Quiaca.
Así que bueno, nosotros también en Radio Chasqui estuvimos haciendo la cobertura con nuestros hermanos ahí en la ciudad de La Quiaca. Y bueno, así que bueno, continuamos entonces y vamos a tener, ¿no? Tenemos un contacto telefónico justamente con el hermano Carlos Colque, que nos va a estar comentando de cómo viene realizando esta caminata, séptima caminata por el agua y por la vida del Capañán 2022. Hermano, ¿qué tal? Muy buenos días. Ailin Punchay. Hola. Sí, escuchamos. Queríamos saber cómo viene la caminata, la séptima caminata por el agua y por la vida, justamente este Capañán 2022. Bueno, buen día a todos, buen día a toda la audiencia. Y bueno, ahora estamos ya ingresando a la comunidad de Chaupi 1, que está al lado de la comunidad de Piedra Negra. Vamos bien esta segunda jornada y pasamos por la planta esta fotovoltaica de Piedra Negra, donde el Estado puso la planta fotovoltaica y no les prometió a los hermanos que le iba a poner luz a los hermanos y a la comunidad y nunca cumplió con eso, ¿no? Por eso ese es uno de los reclamos también, ¿no? De aquí de la comunidad de Chaupi 1, que hace más de 10 años le han prometido cosas y el Estado nunca ha cumplido, ¿no? Pero la planta está funcionando a full. Y bueno, es uno de los reclamos, ¿no? De la comunidad de Chaupi 1, es en su propio territorio, tiene una planta voltaica y da mucha energía, pero ellos no tienen luz. Bueno, cosas así pasan en todas las comunidades. Este reclamo, esta caminata lo hacemos por el agua y recogemos a lo largo del trayecto de la Ruta 9 hasta llegar a San Salvador las distintas denuncias, distintos problemas que hay en distintas comunidades. Y bueno, nosotros pedimos que se cumpla, más que nada, es una protesta pacífica donde pedimos que se cumpla el derecho indígena, que se cumplan las normas que están vigentes, el 75-17 de la Constitución Nacional, el convenio 169, la ley 24071, ley nacional, ¿no? Y bueno, pedimos eso, que se cumplan, porque hasta el día de hoy el Estado solamente hace amague y nunca cumple con eso, con las leyes, no cumple lo que ellos mismos escriben. Y eso es el reclamo de todas las comunidades que tenemos y pedimos la entrega de títulos comunitarios de acuerdo a la ley, pedimos que se implemente la educación intercultural. Hola. Bueno, ahí parece que como venían caminando los hermanos, hemos perdido el contacto justamente. Justamente ahí donde dice la comunidad, digamos, que se encuentra en Chaupi 1, digamos, sí, hay poca señal, digamos, por ahí los que conocemos la Puna sabemos que entre La Quiaca y Abrapampa hay una distancia y entre el medio de todo eso, digamos, es difícil el acceso a la comunicación, ¿no? Así que bueno, pero igual, para hablar un poco más sobre la séptima caminata, vamos a recalcar, bueno, ayer arrancó de La Quiaca, ahora está en Chaupi 1, después irá a la comunidad de El Tolar y el día de hoy llegará a Abrapampa. Seguramente ahí los hermanos de las distintas comunidades descansarán y el día de mañana emprenderán nuevamente la caminata con rumbo hacia Azul Pampa, Negra Muerta, Hornaditas y llegando a Humahuaca, ¿no? Así que bueno, ese más o menos sería la rutina, digamos, que tienen los hermanos para llegar el 12 de octubre aquí a San Salvador de Jujuy. Bueno, lamentablemente hemos perdido el contacto, ¿no?, con el hermano, que seguramente las señales se hace difícil la comunicación, la verdad. Así. Sí, justamente por ahí hacía referencia, ¿no?, al malestar que existen de diferentes derechos. Ahí volvimos con el contacto. Carlos, hermano, ¿qué tal? Ahí retomamos el contacto. Hola. Sí, ahí escuchamos, Carlos, lo volvemos a escuchar. Bueno, decía que bueno, el Estado hasta ahora nunca cumple con las obligaciones que tiene, ¿no?, con las comunidades, más que nada es cumplir con los derechos, porque las comunidades lo que siempre exigen es hermano, pedimos que se cumpla, digamos, los derechos están inscritos en la Constitución Nacional y en... Sí, vamos a tener nuevamente
se ha cortado la comunicación y justamente queríamos hacer al malestar por parte de muchas de las comunidades que vienen participando de esta caminata y también de sectores de comunidades indígenas que por ahí no están ligadas, ¿no?, a esta caminata, pero que hay un gran malestar en la provincia justamente por la reforma parcial de la Constitución, donde involucra directamente a las comunidades indígenas de la provincia, y justamente el malestar está relacionado con esa consulta, ¿no?, que no se ha realizado. Y obviamente sabemos que se ha hablado de alguna jerarquización, de algunos convenios internacionales, pero la verdad que sobrepasan la Constitución Nacional de acá, ¿no?, de Argentina, ¿no? Totalmente, así que bueno, el día de ayer, bueno, ahí para terminar de informar, digamos, todo lo que está aconteciendo dentro de la caminata y que aconteció el día de ayer con el inicio, la ceremonia, como ya lo dijimos, bueno, los hermanos sacaron también un comunicado, ¿no? Sí. Ayer, martes de 4, creo que lo van a hacer todos los días también, capaz que esta sea una práctica de ellos, digamos, también de difusión, ¿no? Para ver cómo está avanzando la caminata, ¿no? Y nos dicen, bueno, que desde el año 2016 y cada año son 8 días de un caminar indígena que recorre 289 kilómetros y concluye el 12 de octubre en memoria y protesta por la conquista y colonización de ayer y el neocolonialismo de hoy. Hoy, bueno, ayer, desde las 9 de la mañana, la caminata comenzó en La Quiaca. La recepción la realizó la comunidad de La Quiaca Vieja. Se inició con la ceremonia para pedir permiso y agradecer a la Pachamama y a nuestros ancestros que nos acompañan en el caminar. El Amauta Llana Orco expresó: las semillas que se fueron arrojando en el costado del caminar del Capajñán ya han dado sus frutos. Lo primero, en La Quiaca, se dio ese principio positivo. Somos pocos, todavía los integrantes de cada ayllu están dormidos. Pero aún siendo pocos, miles y miles de espíritus de nuestros ancestros sentimos que están al lado nuestro y nos acompañan en este caminar por una causa que es justa para todos los humanos. Causachum Pachamama. Bueno, y algunos jóvenes también y vecinos de La Quiaca se sumaron al caminar que llegó al municipio, ¿no?, para expresar una demanda: que no confisquen las tierras de las comunidades de La Quiaca Vieja y que se evite la explotación de la megaminería en los territorios de la PUN. Esta confiscación y este conflicto que tiene la municipalidad con la comunidad de La Quiaca Vieja tiene que ver con la instalación de la zona franca. Así, ¿no?, es. Así que bueno. Bueno, ahí recordemos entonces lo que va a ser, lo que es, no lo que va a ser, lo que es la caminata que ha arrancado el día de ayer, justamente partiendo de la ciudad de La Quiaca. Hoy los hermanos se encuentran en Champea 1, ¿sí? Después Abrapampa, Azul Pampa, Negra Muerta, Hornaditas, Humahuaca, Yacoraite, Huacalera y Angosto del Perchel el día 7 de octubre. Tilcara el 8, Purmamarca el 9 de octubre, Volcán el 10, Lozano el 11 y estarán arribando a la provincia capital, que calculo con un acto central en Plaza Belgrano el 12 de octubre. ¿Qué tal? Bien, ya son las 10:56, por ahí para finalizar, no sé si podríamos hacer como un balance, ¿no? Ya que se acerca el 12 de octubre, digamos, una fecha tan simbólica, digamos, para los pueblos originarios, que algunos con distintos matices, digamos, remarcan como el 11 de octubre, por ejemplo, el último día, ¿no?, de libertad, el 12 de octubre, el día de la invasión e inicio de la resistencia de los pueblos indígenas en el Abya Yala, y el 13 de octubre como el primer día, ¿no?, en que se salió también a resistir, digamos, ¿no?, pero con distintos matices. Me parece que este año, después de lo que está atravesando, digamos, nuestra provincia, con el tema en materia de derechos, especialmente para las comunidades indígenas, lo que está pasando con el pueblo mapuche, creemos, ¿no?, que en distintos puntos del país se van a realizar movilizaciones masivas, ¿no?, y con distintos puntos, pero que remarcan específicamente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, netamente político. En este sentido, nuestro Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui también va a estar realizando una jornada, ¿no?, que tienen que ver, y el punto clave va a estar en la entrega, ¿no?, inmediata de tierras aptas y suficientes, ¿no?, para el trabajo de las comunidades indígenas en las áreas rurales y urbanas, ¿no?, dentro de nuestra provincia. Así que bueno, por un lado eso, por un lado también lo que está de los hermanos que vienen realizando la caminata del Capajñán, ¿no?, que seguramente nos encontrará a muchos espacios de movimientos indígenas en la Plaza Central o en la legislatura de la provincia de Jujuy.
Así es, y obviamente con la ausencia también de aquellos que representan y por lo menos levantan los símbolos y los derechos de los pueblos indígenas, que nuevamente ausentes sobre esta situación que viene atravesando provincialmente y nacionalmente en un contexto nuevamente embarrado con sangre indígena, ¿no? Así es, así bueno. Eso es la situación que estamos atravesando en la provincia a nivel nacional y a nivel la Vía Yala, digamos. Nos faltó la noticia de Brasil, ¿no? Noticia. Y una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Sí, lo que sea, comentamos un poco sobre... Vos sabés que sí. En nuestro medio estuvo justamente ahí con... Estuvimos al tanto del conteo de votos, sí. Y hubo una buena noticia para el pueblo de Brasil, justamente porque hubo hermanos que han asumido cargos políticos, ¿sí? Justamente son 5 los hermanos indígenas que han sido elegidos diputados en el hermano país de Bolivia, y 4 de ellos son mujeres, entre quienes se destaca a Sonia Guajajara, ¿sí? Una conocidísima hermana luchadora por los derechos de las mujeres indígenas y en general por los derechos de las mujeres, ¿no? Ex candidata a vicepresidenta, sí, hasta el momento solo 2 representantes de los pueblos nativos habían llegado al Parlamento Nacional de Brasil. Y hoy, en esta oportunidad, sí, 5 hermanos, entre los que se encuentran 4 mujeres, estuvieron encañados, así como lo dice, en la Cámara de Diputados de Brasil, en las elecciones legislativas que se realizaron el domingo pasado, según los datos consolidados del escrutinio divulgados justamente en esta semana. Bien, muy buena noticia, la verdad. Esperemos que esta buena noticia se amplifique también, ¿no? En materia de derechos, que lamentablemente, tras haber asumido el gobierno de Jair Bolsonaro, no solamente los sectores populares, sociales, digamos, obreros, y todo, ¿no? Sector político que no adhiera a las políticas de Jair Bolsonaro ha sido perseguido, ¿no? Lamentablemente. Y hoy lo se encuentra, al menos en Brasil, y se vio en las elecciones, en un país netamente polarizado, ¿no? Con 2 caras visibles, digamos, 2 formas de ver un modelo de país totalmente distinta, ¿no? El de la derecha, conservadora, racista, ¿no? También esto hay que decirlo, y el de Lula da Silva, ¿no? Que ganó las elecciones, pero bueno, todavía falta la segunda vuelta. La segunda vuelta, y ha sido un respiro para esta democracia, entre comillas, como hago el gesto, sí. Y es una gran carga de oxígeno hacia nuestro país, justamente por las situaciones que vienen atravesando y que son de público conocimiento, lo que es el atentado hacia el pueblo mapuche. Ojalá que en ese contexto este gobierno recapacite y dé la vuelta, sí, justamente para que tenga otra visión de lo que viene pasando en un contexto más regional, si se puede decir, así como decíamos, Latinoamérica, Vía Yala, y sepa dónde está parado, ¿no? Muchos países han avanzado en esto, ¿no? A pesar de lo que pasó en Chile recientemente, digamos, con la negativa, digamos, en el plebiscito, también se ha avanzado por ahí en la incorporación de los sectores, especialmente que provienen de los pueblos indígenas, en distintos ámbitos donde se deciden políticas, ¿no? Para los pueblos indígenas. Esto en Argentina no ha pasado hasta ahora, ¿no? Brasil lo tiene ahora, y ha avanzado un poco Brasil, más todavía. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. También, Chile también ha avanzado, y la Argentina se ha quedado todavía, ¿no? Y hay más de 39, 40 pueblos y naciones indígenas en el país, y en la historia creo que ninguno ha accedido, ¿no? Por lo menos al Parlamento. Hay una fuerte resistencia, ¿no? Y eso se ve, justamente, y ayer se vio, ¿no? Eso, como te decía, digamos, y yo por ahí cierro con esto, que cuando los intereses de los poderosos se encuentran ahí en cuestión, son cuestionados, y especialmente por los pueblos indígenas, ahí se unifican todos ellos, ¿no? Y de una sola voz, te podría decir. Una sola bandera. Una sola bandera, ahí no hay distinción de nada, y accionan, ¿no? Sí. Como tengan que accionar. Así que bueno, eso. Bueno, llegamos al final, una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes, miércoles 5 de octubre. Nos despedimos, quien estuvo acompañándonos el día de hoy, musicalizando, el señor Gustavo Ballesteros, el hermano Inti César Angulo en la conducción, quien les habla Alejandro Mendoza. Me despido, hasta mañana. Hasta mañana, Tingo una cama.
allá vireño suando, chasquitay, media botella rezagaditos tomando, chasquitay, cuida tu masca, allá vireño suando, chasquitay.